Bueno, buenas tardes. Gracias, Marcelo, por la presentación. Es una tarde de preguntas. Empezamos ya preguntando hacia dónde vamos y entonces yo primero creo que es importante saber de dónde venimos. Y la primera pregunta que nos hacemos es ¿qué es esto de la inteligencia artificial? Como los científicos nos liamos mucho con esto de las definiciones, he acudido a la Real Academia de la Lengua, que dice que es una parte de la informática que se ocupa de crear programas o máquinas que hagan operaciones que si las hiciera un ser humano diríamos que es inteligente. Y entonces hay muchas áreas en inteligencia artificial, porque puede aprender, puede reconocer el lenguaje natural, entendernos a los humanos, puede producir lenguaje natural en texto o en voz, puede reconocer imágenes y podemos tener varias visiones conjuntas. ¿De dónde sacamos el conocimiento? Pues la vieja inteligencia artificial lo hace del conocimiento de los expertos, que sería esta parte de aquí de conocimiento, y la nueva, que es la que está más en boga en la actualidad, lo hace basándose en datos. Voy a ir un poco rápido. La inteligencia artificial es del siglo pasado, del año 1956. Entonces, ¿por qué ahora todo este follón, ¿no? Y lo voy a explicar muy fácil. ¿Quiénes de ustedes han oído hablar de inteligencia artificial este último año? Uno o dos. ¿Y quiénes oyeron hablar de esto hace 20 años? Muy poquitos. Bueno, no está mal, de todas formas. ¿Por qué pasa esto ahora? Pasa esto ahora porque hemos tenido una disrupción. Hasta ahora fuimos teniendo nuestros altibajos con estas soles que pongo por ahí, que son momentos disruptivos también anteriores, y con nuestros inviernos en los que nos retirábamos a los laboratorios. Pero a partir del año 2010 más o menos hemos tenido una disrupción muy grande y cada vez más los eventos disruptivos están más cerca en el tiempo. Uno de ellos podemos datarlo en AlphaGo, que es la primera vez que un sistema inteligente entrenado en un juego estratégico es capaz de batir al campeón del mundo 100 veces de 100, o sea, sin apelativos. Y después, seguro, todos hemos oído hablar de ChatGPT, ¿no? Durante este último año. Yo supongo que cada vez más iremos teniendo más disrupciones. ¿Para qué sirve esto de la inteligencia artificial? Casi no me llega a la pantalla. Sirve para millones de cosas. Sirve pues para saber, para poder encender nuestro móvil, para saber dónde ir, para usar algún tipo de servicios, para las traducciones, para que nos resuelva ecuaciones, para que nos lea textos, para que nos haga recomendaciones, para que sea creativo y acabe la 10ª sinfonía de Beethoven, para una educación más personalizada, para una medicina más personalizada, para hablar de forma interactiva y natural, para una agricultura más sostenible, para pasar textos a una aplicación y que sea capaz de hacer una locución acerca de ello, ¿no? Por ejemplo, ahí arriba tenemos AlphaFold, que es el descubrimiento científico más importante de estos últimos años, derivado del juego anterior que decía, pero en esta ocasión lo que hace es habernos dado el mapa de proteomas humanos más grande hasta el momento, con lo cual podemos tener una medicina, como digo, mucho más predictiva y personalizada. ¿Y por qué se habla tanto de la IA? ¿Realmente qué cambia? Pues en realidad estamos en medio de una revolución tan grande como otros acontecimientos que hemos tenido anteriormente en la historia de la humanidad, como por ejemplo fue la navegación, fue la máquina de vapor o ha sido la electricidad. ¿Y qué está cambiando? Lo está cambiando todo. Está cambiando el equilibrio geopolítico, está cambiando la economía, el empleo, la educación y está cambiándonos como sociedad. Hay un montón de cosas ahora que hacemos de distinta forma porque utilizamos este tipo de aplicaciones. Voy a dar una pasadita rápida sobre algunas de estas cosas. ¿Qué pasa con el equilibrio geopolítico y la economía? Bueno, pues hay 3 grandes zonas en el mundo importantes en inteligencia artificial: China, Estados Unidos y España. Europa, ya me gustaría que fuera España. China es el país del mundo cuyo gobierno más está invirtiendo en inteligencia artificial y en el año 2030 pretende convertirse en el más importante del mundo en esta disciplina. Sus empresas son importantes, pero si vemos aquí el ranking de empresas por valor en bolsa, vemos que han caído del puesto que ocupaban anteriormente, por encima del 10, debido a la presión también del gobierno. Y es una inteligencia artificial muy de monitorización y supervisión.
Estados Unidos sigue siendo el país del mundo en el que tenemos una zona de mayor inversión civil en inteligencia artificial, Silicon Valley, aunque el gobierno también invierte un montón de dinero, y son sus empresas las que prácticamente ostentan hoy en día el monopolio, podríamos decir, tecnológico en inteligencia artificial, y lo vemos en economía porque son las que están situadas en los primeros puestos. De los 5 primeros, 4 de las empresas son norteamericanas y son de inteligencia artificial. Luego vuelvo a Europa, pero aquí lo que quería decir es que esto que ocurre en 2022, en 2023, en 2021, no ocurría anteriormente. Fijaros, en 2005 o anteriormente no estaban ahí las grandes tecnológicas. Entonces, ha habido un cambio económico importante. ¿Qué hace Europa? Pues Europa no invierte tanto los gobiernos como en China, ni tenemos empresas tan grandes como las americanas. Lo que sí hemos apostado es por una inteligencia artificial ética al servicio de las personas, y es en esa apuesta de donde hablaremos también después por los temas de regulación de los que estamos todos oyendo hablar también en los medios. ¿Y cómo afecta al empleo? Ya hemos visto que los países que más están invirtiendo en tecnológicas son los países que van a tener un mayor bienestar económico. ¿Cómo afecta al empleo? Bueno, pues el panorama del empleo está cambiando. Hay lo que se llaman olas de automatización, no solamente es debido a la inteligencia artificial, sino en general a la automatización. Es obvio que algunos empleos están desapareciendo, pero también que se van a crear otros. No he traído todos los perfiles de mayor demanda, pero durante los últimos años son analistas, científicos de datos, especialistas en inteligencia artificial, etc. Y probablemente también habrá empleos en otros sectores, como los relacionados con el ocio o con el cuidado de las personas. Pero donde más se va a cambiar, y a mí me gusta decir esto, la inteligencia artificial no va a automatizar empleos, va a automatizar tareas. Y eso quiere decir que en la mayoría de nuestros empleos tendremos que acostumbrarnos a trabajar con programas y con máquinas. Por eso me gusta mucho esta frase de Peter Domingos que dice que vamos a tener que entender cómo combinar lo que hacen mejor las máquinas, examinar datos, derivar patrones, con lo que hacemos mejor los humanos en nuestra parte creativa. ¿Y qué pasa con la educación? Pues con la educación vamos un poco retrasados también, porque cada vez más los empleos demandarán competencias digitales. Fijaros, en Europa se estima que en el año 2025 casi el 90% lo demandarán, un poquito menos en España. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues ocurre que España no es de los países europeos donde a nuestros estudiantes les gusten más las ciencias, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas. Somos de los países donde menos. Y si vamos ya al mundo, pues estos son los países con el mayor número de graduados STEM. No hay ningún país europeo ahí, excepto Rusia. Y como vemos, China destaca mucho en esta gráfica. Así que necesitamos muchas más personas en estas disciplinas. La profesión también tiene un sesgo importante. Antes comentabais que habían contestado muchas mujeres tecnólogas. Lo cierto es que en la ingeniería informática entre el 12 y el 13% de los estudiantes son mujeres en toda España y prácticamente en toda Europa. Lo mismo ocurre en FP. Obviamente eso se traslada al profesional, que dentro de las áreas de aprendizaje automático pues estaríamos en ese 12%. Tampoco hay muchas directivas en las empresas TIC, y si vamos a gráficos, este es un gráfico de Google, digamos, niveles en la empresa, cuanto más arriba, cuanto la posición es más de liderazgo, menos mujeres tenemos. Y eso es un problema por varios motivos. Uno de ellos es que no estamos accediendo a la mitad de la población. El otro es que la mitad de la población no está decidiendo cómo quiere que sea el futuro, porque tendremos que tener en cuenta esas herramientas tecnológicas. Y el tercero es un problema económico. La desigualdad tiene un coste que podría suponer, por ejemplo, el poder llegar a esta población un incremento del PIB de hasta 3,15 trillones de euros en el año 2050 en Europa. ¿Y qué tenemos que cambiar? Casi nada. Tenemos que cambiarlo todo. Tenemos que cambiar la educación desde primaria, de forma que nuestros niños que van a vivir en un mundo mucho más digital adquieran esas competencias. Ya vamos a empezar con
inteligencia artificial en secundaria y bachillerato, pero van a ser opcionales. Entonces, yo creo que deberíamos plantearnos también que esto fuese un poco más obligatorio, porque van a tener que vivir en un mundo donde van a tener que entender las máquinas, pero también necesitamos que entiendan, que vuelvan a tener habilidades que hemos olvidado un poco, ¿no? Como la creatividad, la comunicación o el pensamiento crítico, que van a ser muy importantes para el día de mañana. Y la universidad va a tener que cambiar su papel, va a tener que ser mucho más flexible, no podemos tener estas carreras tan difíciles de cambiar y de mover. Vamos a tener que ser más interdisciplinares, es decir, pues las personas que estudien ciencias sociales o humanidades tendrán que aprender cosas de tecnología y los que estudiamos tecnología tendremos que aprender cosas de ética, de filosofía o de responsabilidad. Y por último, yo creo que la universidad debe adquirir también el papel de formación para la vida. Es decir, poder trabajar con esta gente que ya está trabajando y que necesita adquirir competencias. ¿Y por qué hablamos de una inteligencia ética y confiable, que es lo que he dicho de Europa? Pues porque el tema de los datos en masa, el manejar datos en masa, tiene muchos problemas, que pueden ser la ruptura de la privacidad, la perpetuación de sesgos, el desvelo de identidad, la vigilancia exhaustiva, el derecho al olvido de la redención. Pensemos en esta ley del derecho al olvido de los pacientes oncológicos. Y he puesto así aquí algunos ejemplos porque a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, esto es privacidad. Es un programa en donde en la parte de la izquierda tenemos una foto que una persona ha liberado en su Instagram, por ejemplo, y la parte de la derecha es eso, se ha cruzado con una cámara en la calle. ¿Y qué pasa? Que tú puedes identificar dónde está y si haces un etiquetado de caras, quién está alrededor. Así que puedes saber quién ha estado dónde, en qué sitio. Y si cruzas, por ejemplo, en este caso, datos clínicos con listas de votantes, pues con 3 características puedes identificar a las personas. Problemas con los aparatos inteligentes que tienen pues, algún tipo de detalle que controla a sus usuarios o que cuando tienes un aspirador en casa y lo compra otra compañía, pues sabe cómo es tu casa por dentro. Sesgos. Pues algunos ejemplos, voy a ir muy rápido porque no me da tiempo. Los sistemas de reconocimiento facial reconocen muchísimo mejor a los hombres blancos, que son lo más, que a las mujeres negras. Esto es un sistema de reconocimiento de voz, funciona mejor para los hombres que para las mujeres y eso no importa demasiado si lo vas a usar para subtitular un vídeo, pero si lo vas a usar para que un médico esté dictándole al sistema qué es lo que va a hacer, pues los hombres serán más eficientes que las mujeres. Y si lo usamos para darle órdenes a nuestro coche autónomo, ni os quiero contar. Y estos son otros 2 ejemplos que no voy a entrar porque no me daría tiempo. Falsificaciones, que son cosas que no ha inventado la inteligencia artificial, pero ahí están, fotografías falsas, la famosa fotografía del Papa y cuestiones como estas, donde se ha usado a una persona que ya ha fallecido para hacer un anuncio. A lo mejor tenemos que hacer testamento para decir si queremos o no que nos usen el día de mañana para estas cosas. Temas que tienen que ver pues, con el hackeo a distancia de coches, con las posibilidades de ataques adversarios y hacer que un coche automático no entienda que eso es una señal de stop. Temas como la sostenibilidad de los algoritmos. ChatGPT, por ejemplo, en su versión 3, si hacemos una conversión, sería como 550 toneladas de CO2 que ha vertido su entrenamiento a la atmósfera, mucho más el GPT-4 y ya no hablemos de su uso. No podemos seguir manteniendo estos consumos. Temas que tienen que ver con la implantación de chips o de otro tipo de dispositivos que se llaman llevables en el cuerpo humano, donde, por ejemplo, pues está muy bien para solucionar problemas. Todos hemos visto cómo el profesor Stephen Hawking usaba su silla, pero si es bidireccional, pues también podemos emitir señales y hacerle ver a las personas cosas que no existen, por ejemplo, ¿no? Temas que tienen que ver con las armas autónomas. Básicamente, ¿qué hace la Unión Europea? Pues asegurar una inteligencia artificial ética y responsable basado en que siempre haya supervisión de agentes humanos, la privacidad y el control de datos esté asegurado, etcétera, etcétera. Hay una propuesta de regulación de inteligencia artificial que llegó en el 2021 en niveles de riesgo y que se va a publicar en el 2024. Estos días han estado votándola en el Parlamento. Y una de las cuestiones que van a traer esa ley es la creación de agencias de supervisión de inteligencia artificial. La primera de ellas es la Agencia Española, porque España se ha ofrecido
para ser el campo de pruebas de esta legislación y ha creado la primera agencia de todas las agencias europeas y del mundo en inteligencia artificial, que va a estar situada aquí enfrente, en ese edificio que todos conocemos. La AESIA tendrá estas funciones, se ocupará pues, de la puesta a punto de los estudios pilotos, espacios controlados de pruebas, por el momento marco voluntario de certificación de empresas, asesoramiento a las empresas, etcétera, ¿no? Estamos estos días con sus estatutos. Y acabo con dos cuestiones. Y es una, se debate mucho sobre si tenemos que parar o no la investigación. Yo creo que eso, parar la investigación es ponerle puertas al campo, para mí es un error. Entonces, he puesto dos fotografías, esta es la de las luditas, una gente que destrozó los telares en la revolución industrial porque consideraba que eso iba a acabar con la industria textil. Todos podemos ver hoy en día que la industria textil efectivamente ha cambiado, pero es muy pujante, estamos en una ciudad que así la atestigua. Y esto es una transparencia donde es una huelga de los profesores de matemáticas en el año 88 porque creían que su asignatura iba a desaparecer por las calculadoras. No ha sido así. Y lo mismo va a pasar, o dicen que va a pasar con el chat GPT. Nuestros alumnos lo están utilizando y por ahora no ha habido ninguna debacle. Y finalmente, para todo esto de la inteligencia artificial, si tenemos que pararla o no, yo creo que la humanidad siempre ha progresado con todos sus descubrimientos y sus revoluciones, y lo que hay que hacer es regularla y ocuparse en usarla para nuestro beneficio y no para nuestro perjuicio. Y eso es todo. Muchas gracias.